Venir a León y no visitar la catedral es una de las cosas que no te aconsejo que hagas, ya que seguro te arrepentirás, ¿no? Porque como puedes ver aquí, y sirvan estas imágenes como un estímulo para que busques cualquier excusa y acercarte a León, porque los expertos además dicen que es una de las más hermosas y perfectas catedrales góticas, y basta un poco observar esto para poder admirarla, ¿no? En ella podemos contemplar, además de los elementos góticos, elementos renacentistas y también barrocos. Como ya sabéis, se la conoce como la pulcra, en latín la bella, la hermosa, la pulcra leonina, ¿no? La bella leonesa, ¿no? Debido a que es una de las más perfectas en cuanto a sus líneas y sus equilibrios góticos, siendo una de las construcciones más depuradas del gótico francés. La Catedral de León fue el primer monumento nacional de España declarado por decreto el 28 de agosto de 1844 y originariamente en su actual ubicación la Legio, de donde viene el nombre de León, Legión, le quitan la G, León, la Legio séptima Germina, había construido unas termas a mediados del siglo II después de Cristo, ¿no? Con un tamaño superior al edificio actual. Durante la gran restauración del edificio que se llevó a cabo en el siglo XIX, fueron descubiertos sus restos bajo la catedral y en 1996 se exploraron otros vestigios junto a la fachada sur. Los orígenes de la catedral como templo cristiano se sitúan en el año 916, cuando el rey Ordoño II, que hacía pocos meses había ocupado el trono de esta ciudad, venció a los árabes en la batalla de San Esteban de Gorbat, ¿no? Agradecido a Dios, cedió su palacio real para que se erigiese el primer templo catedralicio. Así se transformaron aquellos espacios en lugar sagrado. Después, en siglos sucesivos, la primigenia catedral sufriría varias reconstrucciones. Las obras del cuerpo principal de la actual catedral gótica se finalizarían en el siglo XIII y unificando la corona de Castilla y León bajo ese reinado de Alfonso X, ¿no? La catedral de León fue diseñada sin claustro, pero finalmente se levantó entre finales del siglo XIII y principios del siglo XIV. Esta construcción cubrió la entrada norte, que desde entonces quedó más resguardada. En el siglo XV se pintaron los frescos de sus muros y en el siglo XVI se rehizo la cubierta con sus complicadas bóvedas y esos pilares exteriores a las galerías y los contrafuertes, ¿no? De todo ello resulta un conjunto pues así muy armónico, donde se combina magistralmente lo medieval y lo renacentista. La Catedral de León, al igual que sus predecesoras, la Catedral de Burgos, ¿no?, se inspira en la planta de la Catedral de Reims en Francia. Es una especie de pequeña copia, ¿no? Por ello también se la conoce como la más francesa de las catedrales españolas. Su geometría, la planta, los alzados y los repertorios decorativos y simbólicos convierten a esta catedral en un auténtico edificio, pues bueno, admirable, ¿no?, alejado de la corriente hispánica y perteneciente a la más pura escuela de la campaña francesa, ¿no? En sus muros, la Catedral de León presenta 125 ventanales con 1.800 metros cuadrados de vidrieras policromadas de origen medieval, siendo consideradas de las mejores del mundo en su género. Y es un auténtico espectáculo estar dentro de la catedral un día luminoso y soleado, donde es una explosión de colores, ¿no? Estas vidrieras fueron construidas en los siglos XIII y XVI, ¿no?, entre estos siglos, y se conserva la mayoría de los originales, un hecho inusual en las catedrales de esta época, ¿no? Es uno de los tesoros de esta catedral, ese rosetón central, ¿no?, de la fachada principal, que ha sido recientemente restaurado y que algunos denominan como el corazón de León, ¿no? Se pudo volver a contemplar en todo su esplendor a partir de noviembre de 2019, tras los trabajos consistentes en la limpieza y el emplomado de las 97 piezas que integran los 30 metros cuadrados de esta vidriera, de este rosetón de la pulcra, ¿no?, que además cuenta de otros 3 rosetones más. Bueno, vamos, en total 3 rosetones, ¿no?, en los lados, como podéis ver aquí también, ¿no? El ábside es la parte más antigua de la catedral, debido a que las iglesias comenzaban a construirse por la cabecera para poder realizar el culto en su conclusión, ¿no?, antes de la conclusión. Durante gran parte del año, los pináculos del ábside de la catedral leonesa son usados como posadero y como nidos para numerosas cigüeñas, algunas de las cuales pasan el invierno en León, ¿no? Las asombrosas gárgolas de las fachadas y los muros del claustro son representaciones pétreas de animales reales, de híbridos, de monstruos y demonios y de
cosas antropomorfas, ¿no? Y de diseños a veces, algunos de ellos también geométricos, ¿no? La mayoría de las gárgolas son neogóticas, fruto de la gran restauración del siglo XIX, y sin embargo hay gárgolas anteriores, como la del claustro, de influencia renacentista y barroca. Existe una leyenda asociada a un pellejo que cuelga sobre la puerta de San Juan en el interior, que es la leyenda del topo, ¿no? La tradición leonesa ha identificado siempre ese pelaje a un topo maligno. Durante el levantamiento de la catedral, este animal maldito minaba el subsuelo durante la noche cuando los canteros dormían, convirtiendo en ruinas sus trabajos diarios, ¿no? Por fin lograron cazarlo y darle muerte, dejando sus restos ahí expuestos, ¿no? El terremoto de Lisboa del año 1755 se hizo sentir también en León e hizo brillar todo el edificio, como también le sucedió a la catedral de Salamanca o a la de Valladolid, ¿no? Y ese terremoto provocó serios daños en la estructura de la pulcra, ¿no? Afectando de manera especial a los maineles y a las vidrieras, debido a que en 1830 aumentaron los desprendimientos de las piedras, sobre todo en la parte sur, se reforzaron con contrafuertes que se ven en toda la fachada, ¿no? La catedral sufrió un devastador incendio el 29 de mayo de 1966, cuando un rayo de gran potencia cayó sobre la cubierta de la catedral leonesa, un incendio de idéntica proporción y desenlace al que devastó la catedral de Notre Dame en París. Pues algo muy similar le pareció. A partir de entonces, para la reconstrucción de la techadumbre no se usó madera, sino que se optó por una estructura metálica y sustituyó el antiguo pararrayos por un moderno pararrayos, ¿no? Desde el Vaticano se llegó a trasladar un mensaje de interés por la situación de los daños que había pasado ese templo, ¿no? Tras el incendio de 1966, el obispado había recibido innumerables telegramas expresando la preocupación por los posibles daños del incendio, y también se hicieron numerosas donaciones para contribuir a las tareas de restauración. De las más curiosas, ¿no? La de un turista alemán que había quedado impactado por la belleza del aseo y la catedral metodista de Washington, ya que en sus vidrieras se basa en la inspiración de estos vitrales leoneses, ¿no? Mucha fue la gente que aportó dinero para poder contemplar hoy en día esta auténtica delicia que es la Catedral de León.